Es así que vamos describiéndolas una a una. Eh, la ley, pues la ley es la fuente, esta fuente carece del consentimiento de las personas y es promulgada, dictada y sancionada por las autoridades públicas. Por eso es que digo que la ley carece del consentimiento de las personas, porque una ley es promulgada por las autoridades, no por las personas. Y generalmente la ley es aceptada por las personas. Eh, entonces la ley es promulgada, dictada y sancionada por las autoridades públicas. Puede referirse a un conjunto de normas que reúnan determinadas características, materiales o formales. Eh, en el Estado moderno y en nuestro ordenamiento jurídico, la ley es la primera de las fuentes del derecho, con decisiva supremacía frente a cualquier otra fuente creadora del derecho. En toda la ley, en toda ley pueden distinguirse dos elementos, o requisitos también puede llamarse. Uno de naturaleza interna, que consiste en su finalidad tendente a la organización jurídica de una comunidad, y otro externo, consistente en provenir de la autoridad que le confiere poder soberano. Por medio de la ley se intenta orientar a la actividad humana hacia el bien común, ya sea mandando, prohibiendo o permitiendo. Esta es la fuente fundamental dentro del derecho. En este sentido es que está redactado el artículo 1 del Código Civil ecuatoriano. Claramente dice que la ley es la descripción de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite. La segunda fuente también son los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Los tratados internacionales son acuerdos regidos por el derecho internacional, celebrado entre el Ecuador u otros estados, un organismo u organismos internacionales. Estos también se pueden determinar convenios, acuerdos, convenciones, protocolos, etcétera. Los tratados dentro de Ecuador tienen rango de ley y estos tratados internacionales quedan sometidos a la Constitución. Así se establece en el artículo 424 de la Constitución de la República. Otra fuente formal es la jurisprudencia. Esta fuente del derecho hace referencia a los fallos emitidos por los tribunales en tanto deciden puntos de derecho, cuando los juicios son sometidos a su resolución y que sin poseer obligatoriedad se impone precedentes jurisprudenciales. En Ecuador, la jurisprudencia como fuente de derecho ha cobrado un valor respetable, pasando a ser de fuente secundaria a fuente primaria. Así lo podemos encontrar descritos en el artículo 11, numeral 8 y 436, numeral 8 de nuestra Constitución. Otra fuente del derecho es la doctrina. La doctrina es una fuente del derecho que recoge los análisis y estudios científicos de eminentes juristas, tanto filósofos y también de la teoría del derecho, como especialistas en las diversas disciplinas jurídicas. Su papel se concentra en la orientación del derecho y en la discusión y solución de las diversas cuestiones y problemas del derecho. Empero, esta doctrina, aunque relevante, carece de carácter vinculante u obligatorio. Sin embargo, pues precedentes jurisprudenciales son citados constantemente por los jueces y juezas, ya sea para fundamentar sentencias, leyes, o bien durante la emisión de un fallo judicial.
Otra fuente del derecho es la costumbre. Desde el punto de vista jurídico, llamamos costumbre a la norma, a la conducta nacida de la norma, de la reiterada y constante práctica social, eh, considerada como obligatoria por cierta comunidad. Eh, la costumbre solo regirá en defecto de la ley aplicable y siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada que es beneficiosa para el bienestar de una sociedad. La costumbre ha de ser alegada y aprobada por parte de quien la invoque ante los tribunales, puestos que estos no están obligados a conocerlo. Eh, Llegados a este punto, obligatoria y necesariamente, puesto que en las universidades del país, que yo sepa al menos, si bien se menciona, no se le da la importancia que debiera a otra fuente del derecho ecuatoriano, que sin embargo de constar en la Constitución, y la misma Constitución establece que las personas, jueces y demás operadores de justicia deben observarla y acatar sus resoluciones, con excepción, claro está, de cuando se estén vulnerando los derechos a la vida. Pues sobre este tema casi ni se da cátedra en las universidades y generalmente poco nos enseñan. Puntualmente estoy hablando de la justicia indígena, puesto que la Constitución prevé el pluralismo jurídico que rige para los ecuatorianos. La historia señala que el derecho constitucional ecuatoriano desconocía la realidad multiétnica, pluricultural y plurinacional existente dentro de nuestro territorio, dejando en manos de la ley y particularmente de los reglamentos la definición de la política pública relacionada con los pobladores y con las poblaciones indígenas, en el Ecuador, por supuesto. Siendo que desde la Constitución de 1998 y luego en la de 2008, todos los títulos que tiene nuestra Carta Magna tienen disposiciones relacionadas con los indígenas, a tal punto que se podría afirmar que existe una constitución plurinacional o indígena, incrustada dentro del texto constitucional que así lo incorpora. Y esto, pues nosotros nos podemos dar cuenta si revisamos el artículo 171 y 189 de nuestra Constitución de la República. Es así que en la Constitución de 2008 estableció un modelo administrativo sui generis. Combinó la descentralización con autonomía dentro de un Estado unitario y para el caso de los territorios indígenas, la descentralización como principio del derecho administrativo. Pues esto se profundiza llegando estos a tener un importante grado de autogobierno político y sobre todas las cosas, y puesto que estamos hablando de derecho, tienen un determinado autogobierno jurídico también, lo que imperativamente nos obliga a observar, estudiar y tener en cuenta esta fuente del derecho indígena, si podríamos llamarla así, para la aplicación en casos que nos corresponda patrocinar como abogados, como abogados o como operadores de justicia o como patrocinadores en libre ejercicio. Pues imagínense ustedes un delito que haya sido cometido en una comunidad indígena y que pretenda ser conocido por la autoridad regular. Generalmente, si es que esta persona ha sido castigada dentro de la comunidad, por más denuncia que conozca el fiscal, pues tendrá que acatar la resolución que haya dictado la autoridad indígena y el castigo, porque como nuestra ley establece, no puede haber
doble juzgamiento. Y en los casos civiles, por ejemplo, cuando hay casos de apropiación, no sé, de tierras que se han metido a un territorio, pues generalmente lo solucionan dentro de la comunidad, y si es que no solucionan por el momento y ha habido una demanda particular, la justicia indígena puede abocar conocimiento de esas presuntas infracciones dentro de su territorio y pues solucionarla. En cuanto dicte una solución las autoridades indígenas y emitan la resolución de los problemas, simplemente la justicia normal, nuestros fiscales y nuestros jueces deben apartarse obligatoriamente de conocer el caso. Y si es que lo han estado conociendo, deberán acatar las resoluciones que se hayan tomado dentro de estos territorios indígenas. Así lo dice nuestra Constitución, y pues no puede haber norma que vaya contra la Constitución. Aclarado esto, otra fuente del derecho también suelen considerarse los principios generales del derecho. Podemos definirlos a estos como aquellas ideas y fundamentos que, sin estar escritos, constituyen la base del ordenamiento jurídico e inspiran la elaboración de las leyes. Los mismos aluden a la base del sistema jurídico en su totalidad, como son la equidad, la buena fe, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, entre otros. Se los utiliza para resolver en caso de duda, cuando la solución no pueda extraerse de la letra ni del espíritu de la norma, ni de su analogía con otras leyes. En estos casos son utilizados los principios generales del derecho. Entonces, podemos decir que las fuentes del derecho ayudan al desarrollo del derecho, a conseguir los fines que éste persigue, y entre otros, lo más importante, que es la justicia, la seguridad, el orden y la paz social.